Hay un género literario prescindible, que son los libros de memoria de los políticos, publicados en las multinacionales editoriales que editan libros igual que hacen radio, televisión o inversiones financieras, y que son casi siempre pagos desmesurados por los favores prestados. Y de la misma manera son, invariablemente, un intento de blanqueamiento, al que le acompañan los mismos medios de comunicación de esos grupos mediáticos. No contamos nada nuevo cuando recordamos que la ABC o El Mundo ya en su momento intentaron salvar al gobierno de Rajoy o en el peor de los casos hicieron todo lo posible para que hubiera un gobierno conjunto del PP y del PSOE. Bueno, si Ciudadanos ayudaba, bienvenido. Los presidentes del Reino de España ya tienen todos su marca. Adolfo Suárez es el presidente de la transición, Calvo Sotelo pues es el olvidado o el del golpe del 23F. Felipe González, el del desarrollo del Estado social, pero también el de los GAL. Aznar, el de la guerra de Irak. Zapatero, el de las libertades civiles, aunque también de la reforma del 135 y del 15M. Y Rajoy es el presidente de la corrupción. No es de extrañar que en sus memorias o en sus entrevistas sobre sus memorias lo que más repite es que eso de la corrupción es que está mal, que no le hace gracia tener que testificar por la Kitchen y que no volverá a ocurrir ya. Sin embargo, para que el arrepentimiento sea real, hace falta, en primer lugar, reconocer lo que se hizo mal, porque fue bajo su mandato, que ganaron 10 elecciones, sí, pero con dinero de la corrupción, robando a España para obtener sobresueldos y cargos públicos. Bajo su mandato se rompió a martillazos el disco duro de Bárcenas, colaboración con la justicia se llama. Bajo su mandato se creó la policía política, bajo el mandato a su vez de un iluminado del Opus Dei, que no solo mentía y corrompía la democracia con policías que inventaban pruebas contra adversarios por ser de izquierdas o tener una idea diferente de España, sino que le parecía un mandato divino hacer el mal a otros seres humanos ayudado por su ángel de la guarda. Bajo el mandato de Rajoy, el CNI continuó la tarea patéticamente de cubrir las fechorías e inmoralidades del rey emérito, ocultándonos a los españoles el comportamiento del jefe del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que porque lo eligió Franco no tenemos derecho a saber qué hacía? Bajo su mandato, el de Rajoy, un tipo con el alma corrompida como Juan Manuel Soria, conspiró con un juez corrupto, Alba, para sacar de la política a Victoria Rosell, una jueza que se presentó por Podemos y a la que el ministro de Industria, rival en Canarias, quería en la cárcel, haciendo las trampas que hicieran falta. Bajo el mandato de Rajoy nació y se financió públicamente a OK Diario, que ha podrido buena parte de los medios de comunicación en España con su ejemplo bastardo. Bajo su mandato salieron fuera de España centenares de miles de jóvenes, porque en España no tenían trabajo, y a casi 100.000, que no es poco, se les expulsó de las universidades por la subida de las tasas. Bajo el mandato de Rajoy se pusieron trabas para que el proceso de paz en Euskadi llegara a buen puerto. No querían la paz, y hacían cierto lo que dijo el que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Rajoy, José Manuel García Margallo, cuando afirmó que sin ETA, el PP se quedara sin política. Rajoy es el que mintió a los españoles junto con Aznar, diciendo que los atentados de Atocha eran obra de ETA y no de Al-Qaeda, queriendo desviar la atención, que fuera a ser que nos diéramos cuenta de que fue esa derecha del PP la que nos metió en la guerra de Irak. La lista es interminable, pero la moción de censura triunfó y engalanó el Parlamento, porque echó del gobierno a un sinvergüenza, simpático con sus maneras de parlamentario decimonónico, con sus torpezas léxicas o con su pachorra de lector de las y fumador de puros, pero un sinvergüenza que en otros países estaría procesado y a buen seguro condenado. Rajoy publica su libro de mentiras o la entrevista del Mundo queriendo dar la imagen de buen presidente, que es que tuvo mala suerte. O el ABC hace una presentación de sus memorias, de la última edición de sus memorias, como si fuera un gran estadista. Un gran estadista, Rajoy. Es mentira. Igual que el ministro del Milagro Económico, Rato, también estaba muy lejos cuando lo elogiaban de ser tan magnífico. El Mundo o el ABC o el oligopolio televisivo decían de Rato también que era una maravilla. Rajoy ha sido un nefasto presidente del gobierno, que fue destituido en una moción de censura porque su partido es un partido de ladrones. Y él era el máximo responsable de un partido de ladrones, que engañó a los españoles, que abusó de su confianza y que les perjudicó en sus intereses, por mucho que quiera ahora el Mundo, el ABC o las editoriales que les apoyan blanquear su figura. Aitana promocionando el menú personalizado de una conocida cadena de comida rápida.
pizzas, galletas, helados, bollería, bebidas bien azucaradas, toda esa alegría y diversión hasta que llega un día que te tienes que hacer un análisis de sangre, aunque te lo entreguen tarde, y nos revela que el capitalismo puede perjudicar seriamente a la salud. Mientras 8 de las mayores empresas de alimentación y bebidas pagan a sus accionistas 18.000 millones de dólares en dividendos, en otras partes del mundo la desnutrición mata a más de 24.000 seres humanos cada día. En las Torres Gemelas, en un día murieron 3.000 personas. Ese día también murieron 24.000 personas de hambre. Dice el Papa Francisco que la lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado. Y no le falta razón. No se trata solo de cuánto producimos, sino de cómo lo hacemos y a quiénes alimentamos. Urgen transformaciones profundas que prioricen la sostenibilidad alimentaria antes que el beneficio financiero. En fin, que porque tenemos que mientras unos no tienen para comer, pues otros son obesos. Incluso los que no tienen casi para comer, resulta que también tienen problemas de obesidad. Dos caras de un mundo cada vez más deshumanizado. Katia Cascante, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, ha tratado esto en profundidad. Buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Katia, siempre se insiste que las tesis de Malthus dicen que la gente crece más que la posibilidad de alimentarnos. Pero ya ves que incluso en el libro comento que es una tesis que 200 años más tarde no se ha podido confirmar, más al contrario. Y de hecho el sistema incide, o el relato dominante del sistema incide en lo contrario, que es necesario seguir produciendo para acabar precisamente con lo que nos comentabas hace un momento de esa doble cara de la moneda que supone los alimentos, ¿no? Claro. Hambre y obesidad. Y que eso es la otra gran mentira, ¿no? Lo del efecto desparrame. Produzcamos mucho que al final caerán las migajas y el pueblo. El spillover. El pueblo se alimentará. Sí, efectivamente, no ocurre. Esa distribución no es por osmosis. El mercado no funciona así. Y bueno, pues mientras llevamos enzarzados más de 50 años en esa dinámica productiva, pues nos estamos dejando bueno, pues más de 900 millones de personas que no acceden a los alimentos, pero que a los que se suman ahora más casi 2.000 millones de personas que padecen sobrepeso. Y el problema no es tanto que sea más o casi la mitad de la población mundial. El problema es que esa connivencia provoca la mayor morbilidad que podemos encontrar hoy en día. Porque cuando un niño muere de diarrea, no se diagnostica un problema alimentario, sino una parasitosis. Pero todas estas incidencias ya sabemos que ocurren más o que tienen mayor prevalencia en aquellas personas que tienen deficiencias nutritivas. Y el problema es que esa nutrición no se percibe mirando a una persona, porque tú puedes estar muy obeso y estar completamente desnutrido. Puedes tener anemia, que es lo más habitual, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Bueno, pues al no haber problema no se atiende como tal. Hay algo que parece que no es intuitivo. ¿Cómo puede ser que alguien esté muy obeso y esa persona al mismo tiempo esté desnutrida? Porque ingieres carbohidratos que producen masa, grasa, pero no nutrientes, que son los que te sirven para producir una correcta actuación de tu organismo, sobre todo aquello que alimenta tu cabeza, tu cerebro, ¿no? Entonces vas llenando, vas saturando o metiendo hacia el paladar sustancias agradables que lo único que te producen es una distorsión sobre los propios procesos de digestión de tu cuerpo y de combustión de tu cuerpo. O sea, que lanzan mensajes más al cerebro que bueno, los ultraprocesados son la consecuencia de esa crisis de 1973. Vamos a producir más rápido, vamos a producir mejor y sobre todo cuando esos eslabones de la cadena están en manos del último tramo, ¿no? Que es la distribución. Bueno, pues lo que intentaban es vender cada vez más y en esa distribución final el producto, lo bonito del producto y lo bien que sabe ese producto es lo que al final pondera. Tú vas al supermercado y puede que tengas toda la intención de irte a la estantería de vegetales o de los alimentos más nutritivos, pero casi siempre te encuentras a la altura de tus ojos o en las cajas donde vas a pagar aquellos de mayor colorido y aquellos que tú sabes que tu paladar no se puede resistir. Puede ser el chocolate, ¿no? O este tipo de sustancias que son grasas saturadas, que son muy nocivas para el ser humano, muy
sabrosas, con muchísima sal, con muchísima azúcar, y que todos sabemos, porque está hiperdiagnosticado, que son muy perjudiciales y que nos producen pues, este sobrepeso que, unido a la vida sedentaria y a la necesidad de una vida rápida y pues, de quitarte de en medio la comida cuanto antes, pues produce que no te alimentes correctamente y que tu cuerpo vaya almacenando, pero probablemente sin cubrir esas necesidades nutritivas que no son visibles. ¿Cuánta culpa de su obesidad tiene una persona obesa? Pues la agencia de un consumidor es muy relativa, porque si tú te das cuenta, nuestra capacidad de decisión se limita cuando tú llegas a un supermercado a coger sobre la oferta que hay. Entonces tu demanda es limitada y en ese sentido habría que ir más atrás, ¿no? ¿Por qué esa demanda es limitada? ¿Por qué no tengo una variedad muchísimo más amplia en la que elegir? Alimentación más saludable. Bueno, pues porque es el mercado quien está decidiendo cuáles son los productos que se están colocando al final de esa cadena. Y el problema es que nos encontramos que en el origen de las decisiones de qué se produce ya no está el Estado regulando. Esa seguridad alimentaria hace mucho tiempo que está en manos del mercado y de las grandes multinacionales, donde las discusiones se centran sobre todo en cuántos paladares vamos a secuestrar este año, ¿no? Y claro, esto es digamos un formato que se inicia desde que eres muy pequeñito, ¿no? Desde que tienes tierna infancia y te ponen el bollicao para ir al colegio, la pantera rosa etcétera. Y cuando creces o vas creciendo vas buscando esos sabores agradables y obviamente pues a un niño es muy difícil que le guste el brócoli, porque pero no porque no le pueda gustar el brócoli, sino porque le aprecia otras sustancias que son más amables, más fáciles de consumir. Bueno, sí, como el ketchup, ¿no? Que es dulce, que es pura azúcar, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una edad adulta, con un paladar secuestrado, y con un formato muy difícil de disasociar de nuestra racionalidad, pues ocurre lo que ocurre, nuestro cuerpo deja de hacer deporte, nos metemos en una actividad profesional y entramos en una deriva en la que bueno, pues nos encontramos que a partir de cierta edad ya es imposible cambiar tu estado físico. Déjame hacerte una pregunta que creo que también es contraintuitiva, porque claro, tú planteas, te secuestran el paladar, la publicidad te bombardea, el Estado dice, allá tú te las arregles como buenamente puedas. Hay 2.000 millones casi de personas obesas y al mismo tiempo hay una creciente gordofobia. Bueno, yo creo que es un fenómeno, bueno, todo esto parte de la globalización, de cómo el proceso de globalización ha ido transformándonos en una población obesa, ¿no? El sistema alimentario ha ido buscando de qué manera crecer y desde luego no lo ha hecho buscando una alimentación saludable, sino que lo ha hecho buscando productos que fueran rentables. Y en ese sentido es por lo que vemos que una manzana que es difícil incrementar su precio, porque por muchas vueltas que le des, por mucha cera que le saques, una manzana es una manzana, ¿no? Entonces has buscado un montón de sinergias de marketing que puedan hacer que esa manzana tenga el doble de su precio o incluso el triple de su precio, porque le pones un empaquetado, la pelas, le pones un lazo y encima bueno, pues dices que es orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que el mercado va buscando como experiencias de marketing se han unido a todos estos ultraprocesados que además consiguen que los colores y bueno, esos embalajes sean todavía más atractivos. Y en esos 2.000 millones de personas que tienen ese sobrepeso, se van colando todos estos mensajes, pero a la vez todas estas limitaciones que mencionábamos hace un rato. Si tú en el supermercado tienes una oferta mayoritaria, casi de un 80% de consumir estos productos que no te convienen, es muy difícil que tú puedas elegir, o es más difícil que tú puedas elegir aquello que es más saludable, ¿no? Y lo que decías con respecto a la gordofobia, bueno, estamos en un modelo en el que quizás bueno, la exposición constante, ¿no? y que la tecnología
nos haga constantemente mirar cómo se expone el otro, cómo se ve el otro, ¿no? Pues yo creo que es un subproducto también bueno, pues de esos procesos de globalización de los que son muy difíciles escapar. Esas redes sociales donde vemos a los adolescentes que se hacen 250 fotos, pero siempre, bueno, intentando plasmar una imagen que bueno, pues que dista bastante de la realidad. Sí, y que además, si tiene que ver con otro elemento de la globalización, que es la eficacia y el rendimiento, como si las personas obesas fueran poco eficaces, ¿no? Como que no se sacrificaran lo suficiente, no se esforzasen, fueran como una suerte de los perdedores también del sistema. Y al final el tema de la alimentación se convierte en otro elemento también de estigmatización. Sin duda, pero ocurre con más cosas, pero sí. Pero por otro lado creo que hay algo que es importante y es recordar que nuestro cuerpo es nuestra carcasa y es nuestra salud. Y que llegado a cierta edad, pues que no tener, digamos, una sensibilidad especial para vernos con salud, no por vernos delgados o vernos como buen tipo, sino simplemente alcanzar un peso que sea, que nos acompañe en la vida intelectual. Creo que es una obligación de todos y creo que en esa gordofobia que mencionabas a veces pueden darse mensajes un poco contradictorios, ¿no? Porque evidentemente no vamos a estigmatizar a nadie que tenga cierto sobrepeso, faltaría más, ¿no? Pero sí que es importante que las personas nos observemos y que pensemos que no se trata de imagen, que se trata de salud, y que se trata de lo que nos están haciendo otros y que nos estemos dejando llevar. Y es importante estar alerta, porque igual que no leemos cualquier cosa, o decidimos qué prensa leemos, o decidimos qué tipo de información, ¿no? Queremos que nos nutra para tener una opinión ponderada y loable, pues también es importante saber qué nos metemos en la boca. Hay una cosa que tú planteas a lo largo de todos tus trabajos y tiene que ver con que al final todo eso está lleno de víctimas porque hay verdugos, que no siempre se ve. Uno de los elementos que los economistas insisten, no, la bolsa está muy bien porque permite financiar proyectos y al final la existencia de la bolsa es positivo para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, tú planteas que la existencia de una bolsa de alimentos en Chicago no parece que esté ayudando mucho a alimentar al planeta. No lo digo yo, la crisis del 2008 creo que desenmascaró abiertamente toda esa especulación financiera, que la especulación financiera en sus orígenes, ¿no? Pues todos sabemos que hacía o que permitía anticiparse al agricultor, ¿no? A esas pérdidas de cosechas de años posteriores y le compensaba. Pero actualmente la especulación financiera no significa eso, significa considerar alimentos como activos financieros. Y en el momento en el que tú metes en el mismo saco metales preciosos o energías como el petróleo y metes al trigo o metes al maíz, bueno, pues evidentemente las sinergias ya no tienen nada que ver con los fundamentos de la economía, de oferta y demanda, sino que son otros, ¿no? Otros elementos especulativos los que intervienen en esa alzada de precios que hace que actualmente, bueno, pues los estados no se puedan hacer cargo. En muchos países en desarrollo el Estado asumía, digamos, esa canasta básica a través de subsidios. Actualmente sabemos que los gobiernos están cada vez más empobrecidos y esa canasta como tal, pues ya no es susceptible de ser, digamos, cubierta por el Estado. Y en parte algo de lo que cuento en mi libro tiene mucho que ver con esas revueltas árabes que, bueno, pues que fueron un poco esa espita mientras reclamaban mejores y mayores mecanismos democráticos. Empiezan siendo revoluciones también del pan. Por supuesto, por supuesto. Cuando empiezas a subir la canasta básica y la gente ya no puede, tiene que renunciar a consumir los productos básicos. Hablo de productos básicos como el pan, ni siquiera estoy hablando de carne, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, es cuando te das cuenta que el Estado ha dejado de controlar esa seguridad alimentaria que aparentemente se deposita en él, ¿no? Y que es el mercado el que está decidiendo, pero ya ni siquiera el mercado de oferta y demanda, sino el mercado financiero. Y cuando vemos que lo que proliferan son contratos de cosechas a futuro, donde se están comprando y vendiendo alimentos que ni siquiera se han producido, ¿no? Es cuando te das cuenta que han entrado actores que son ajenos a lo que es la producción alimentaria, pero que están tomando las decisiones más importantes sobre cómo tenemos acceso a esos alimentos. No hay que olvidar que en África subsahariana en apenas 40 años se ha pasado de ser productores alimentarios e incluso ser exportadores alimentarios a ser importadores netos de alimentos. Estos países se han reducido, en la mejor de los casos, a exportar materias primas energéticas,
pero no, ya no producen alimentos porque era más oneroso, era más caro hacerlo. Ahí hay otra gran mentira que es la revolución verde. Bueno, la Revolución Verde es el gran fiasco, pero lo peor no es que ahora nos pongamos a hablar de lo que ocurrió en los años 60 y las consecuencias que tuvo para esos países altamente endeudados a través de los créditos que ofrecía generosamente el Fondo Monetario Internacional y que luego pedía una devolución tan condicionada, ¿no?, en esos ajustes estructurales que significaron cambiar totalmente la ecuación productiva y económica de esos países, ¿no? Porque tú me dirás si es factible producir soja industrial para exclusivamente exportar y poder saldar cuanto antes tu cuenta, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Aquello no significó para nada una respuesta al hambre. Tampoco lo significó el de repente que se incrementaran todos los recursos necesarios para producir e incluso en aquellas superficies que no eran ad hoc para ello. Sobre todo, además, generó una élite agrícola ahora muy perniciosa y que ha estado y que sigue funcionando y que es muy ajena a lo que son los pequeños y medianos agricultores de esos países. Lo preocupante ahora es quizás lo que se avecina con esa revolución verde que se está promoviendo desde la filantropía y en África subsahariana. Cuento en el libro, casi al final, que la Fundación Gates lleva promoviendo esta solución en África sahariana pues desde los últimos 10-15 años y bueno, sin cambiar demasiado la ecuación. Hay que recordar que aquella revolución verde de los años 60 venía muy espaldarada, muy refrendada por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Ford, y se dedicaron a recopilar genéticamente todas aquellas semillas que luego se fueron bueno, pues instalando en institutos genéticos de semilla en el norte. En 1992, con la Conferencia de Río, se determinó que esas semillas dejaban de ser o de tener su origen en aquellos países donde fueron recolectados y empezaban a tener, digamos, su patente en aquellos países donde se encontraban en ese momento, curiosamente, 3 institutos del norte. Con lo cual, toda esa carga genética la perdieron aquellos países y era una carga genética de semillas muy ad hoc a las condiciones de tierra y a las condiciones climáticas y a las condiciones de recursos que en aquellos países había. Con lo cual se les ha sometido a la utilización de una semilla estandarizada que necesita muchísimos recursos, muchísima agua, que por supuesto la cantidad de nitratos ya no se puede extraer de la tierra per se, con lo cual necesita del petróleo, que es donde se encuentran, ¿no?, bueno, pues las principales nutrientes de esas tierras ahora mismo para poder ser producidas y que, bueno, pues, que es lo que familiarmente conocemos y que se han traducido en esos transgénicos, organismos modificados genéticamente, ¿no?, donde obligan además anualmente, cada año, al agricultor a comprar semillas distintas. Tú planteas que buena parte de la supuesta filantropía de la Melinda o Melissa Gates. Bueno, ya no sabemos si es de Melinda o de Bill, ¿no? Pues o del Bill Gates han divorciado. Bueno, es la vida. Los ricos también lloran. Entonces, ese dinero terminaba siempre en centros del norte y que, por ejemplo, no han financiado en absoluto las semillas que son las que permiten que se alimente África. Bueno, en términos absolutos yo creo que no hay ni buenos ni malos, sino que hay contextos donde puede ser más proclive o menos proclive, ¿no?, una acción u otra. Creo que la filantropía está muy bien, pero yo soy de las personas que piensan que los free riders no siempre son convenientes, ¿no? Los gorrones. Bueno, no sé si los gorrones, pero aquellos que actúan al margen del sistema. Sabemos que el sistema tiene muchas deficiencias, pero el sistema tiene también mucho expertise y gente que está dedicada profesionalmente a intentar canalizar adecuadamente los recursos y bueno, a elegir con prioridades sustantivas su finalidad. Entonces, bueno, acabamos de recibir la maravillosa noticia de que tenemos una vacuna para la malaria, que es una muy buena noticia, y además sabemos que la Fundación Gates tiene mucho que ver en ello, porque llevan más de 15 años invirtiendo precisamente en la investigación de una vacuna de una enfermedad que solo tiene incidencia en África, que sabemos lo que eso significa, que no le interesa al resto del mundo y por lo tanto no es una prioridad. Así que en ese sentido muy bien. Pero por otra parte,
hay una canalización de fondos que no pasa por los impuestos, que no pasa por, digamos, esos canales reglamentarios de supervisar cuáles son las finanzas globales. Y bueno, pues el grupo asesor de la Fundación Gates es quien está tomando decisiones que yo creo que podrían ser ponderadas desde otros, digamos, con centros o expertise al menos creados para ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la revolución verde que promueve Gates ahora? Pues que al final toda la tecnología que involucra implica más aquellos institutos del norte, aquellos que poseen la tecnología, claro, aquellos que tienen un mayor acceso, ¿no?, a toda esa información genética, que a los propios centros africanos, que deberían estar involucrados desde el minuto cero en algo que les impele a ellos, que es cómo se van a alimentar en los próximos 40 y 50 años. Katia, la sabiduría popular dice aquello de el señor de Fuensalobre, con caridad sin igual, mandó a hacer este hospital, más primero hizo a los pobres. Una buena parte de tu reflexión hace ver cómo la globalización, que es uno de los efectos claros, ¿no?, de la crisis del 73, ¿no?, y el fin del keynesianismo y la apertura del momento neoliberal, es responsable no solamente de las enormes desigualdades, sino también de una buena parte de la desnutrición que hay en el mundo y también de la obesidad. Claro, ya has planteado algo que tú cuentas aquí y que nos permite hablar de malos, porque yo no dejo de preguntarme cómo es posible que la muerte de 3.000 seres humanos, terrible, genere una guerra de, no sé si eran de 3 trillones de dólares, como el libro que hizo Stiglitz. Señalaron a unos culpables, los persiguieron, montaron una guerra, ya digo, y mueren todos los días 30.000 personas de hambre y no hay culpables. No podemos señalar a personas concretas. Tú lo has comentado, me había llamado mucho la atención cuando dices, en la Cumbre de la Tierra del 92 se aprobó el convenio sobre diversidad biológica. Este convenio excluía expresamente el control sobre los materiales biológicos recogidos antes de su entrada en vigor a finales del 93. Esto significa que las plantas, animales y hongos recogidos con anterioridad a la cumbre ya no pertenecen al país de origen, sino al país en donde se ubican en el momento en que el convenio se convirtió en ley. Del banco de semillas disponible para la investigación científica y comercial, 2/3 del destinado a cultivos y más del 85% del material animal y microbiano se guardan en bancos del norte, aunque casi todo tiene su origen en el sur. Es biopiratería. Es decir, están robando 4 familias, 5 familias, 6 grandes empresas. Y yo me pregunto si hacemos una guerra por 3.000 muertos, no hay que hacer una guerra, aunque sea una guerra de otra condición, que sea simbólica, que sea política, frente a las personas que asesinan todos los días, como dice Jan Ziegler, al que citas, asesinan a 30.000 personas todos los días, impidiéndoles que se alimenten o matándolas, como tú también planteas en el libro. Una parte importante de los que han tenido COVID-19 es porque son obesos. Entonces, al final hay alguien enriqueciéndose a costa de matar a gente o de hambre o de obesidad. Sí, sin duda no es para quedarse en la silla sentado tranquilo, sin lugar a dudas. El proceso de la globalización tiene muchas víctimas, pero incluso tiene muchas víctimas sobre aquellos a los que les ha ido muy bien, ¿no? Pero la globalización sabemos que, pues que ha sido bastante perniciosa, sobre todo para colectivos más vulnerables. Hemos visto cómo la desigualdad ha crecido enormemente en los últimos 40 años. Fíjate que actualmente tenemos una Agenda 2030, una Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda política sobre lo social, sobre cómo vamos a intentar solucionar todas esas presiones que la globalización, ¿no?, ha ido poniendo encima de la mesa. Y fíjate, cuando me hablas de culpables, yo no sé si son culpables, pero yo creo que estamos todos en la ecuación y de alguna manera con obligación de despejar algunas incógnitas. Es que se dan paseos espaciales, al mismo tiempo que se mueren niños de hambre y dices, hombre... Claro, pero luego esa tecnología te sirve también para otras cosas. O sea, quiero decirte, si luego encuentras una funcionalidad adecuada, yo quiero pensar que todo eso al final nos va a traer algo positivo. Yo es que veo siempre el vaso medio lleno, soy una positiva irremediable. Pero sí, déjame que te cuente que en esta ecuación yo destaco gobiernos, destaco transnacionales que intentan crear un mercado o que han creado un mercado desregulado con ciertas características. También veo consumidores y sus limitaciones, como decía antes, ¿no?, obvias a la hora de tener agencias sobre lo que pueden disponer. Y luego la parte más científica, ¿no?, aquellos que están en el tema
bueno, pues investigando o identificando cuáles son, digamos, los elementos que realmente nos están condicionando y produciendo todo aquello que tú has comentado. Y fíjate, de estos 4, solo 2 tienen la capacidad de elegir qué comemos. Los otros 2, los consumidores y los científicos, estamos aquí comentando la película, ¿no? Katia, contéstame con una frase, porque no quiero despedirme sin que por lo menos me menciones estos aspectos, ya digo, con una frase. Según la FAO, casi 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo terminan en la basura. ¿Qué le pasa a tu nevera cuando llega el fin de semana y compraste el lunes anterior? ¿Cuántos desperdicios tiene tu nevera? ¿Cuánto no consumes? Pero no solamente eso, eso nos ocurre aquí, en el mundo acomodado. En otros países lo que ocurre simplemente es que en el transporte se pierde la mayor cantidad de productos alimentarios. No están las condiciones adecuadas para trasladar los alimentos y en esos procesos, bueno, pues quienes no tienen la capacidad tecnológicamente de conservarlos, bueno, pues los pierden, aparte de los almacenes, ¿no? En muy malas condiciones donde, bueno, pues prolifera el moho, etcétera. ¿Hay una relación entre la malnutrición y el cambio climático? Hay una incidencia clara sobre cómo producimos alimentos y el cambio climático. El cambio, el cómo llevamos al límite los recursos y los ecosistemas y cómo estamos destrozando ecosistemas para seguir produciendo la ganadería intensiva, ¿no? Toda la agricultura industrial sin duda tiene una incidencia irreparable sobre el cambio climático. Nestlé, que es la mayor compañía alimentaria del mundo, ha reconocido en un documento, eso sí, interno, que el 63% de sus productos no son saludables. Bueno, es así. Y incluso se me queda la frase un poco corta. En España, el 20% de los adolescentes tienen obesidad o sobrepeso. En nuestro país, en España. Sí, sí. Compartes conmigo, facultad. Mira y acércate a las maquinitas que tenemos que dispensan un tentempié. Y mira el valor calórico y nutricional de esos alimentos. No solamente, ¿no? Pero quiero decirte que todos somos connivencia. Y todos, si no estamos sobreavisados o alerta, caemos y sucumbimos a la palmera de chocolate. Katia Cascante, profesora de Relaciones Internacionales y autora de Obesidad y Desnutrición, consecuencias de la globalización alimentaria. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Por cierto, en La Frontera, la que le ha caído al ministro de Consumo por decir algo tan evidente como, por favor, dejen de hacer publicidad para que los niños coman mierda. Y han salido mucha gente del PP, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, diciendo, me encanta comer mierda. Bueno, es que me encantaría que se leyera mi libro y que pudiéramos comentarlo. Díaz Ayuso, lee. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y tú más. Eso es una táctica que lleva empleando el ser humano desde los tiempos cuando menos de Caín y Abel. Una manera de camuflar tus propios pecados activando el ventilador de la mierda en dirección contraria. Y luego, claro, cuando Dios pregunta ¿dónde está Abel, Caín? Y contestas con aquello de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una táctica un poco infantil, pero a la derecha, apoyada por su fiel brunete mediática, le funciona de maravilla. O por lo menos les evita tener que dar incómodas explicaciones. Ese PP ya no existe. Qué casualidad que cada vez que se descubre que ese PP sigue existiendo, o que un escándalo salpica a la monarquía, o que algunos de los padres de la patria salen señalados por comportamientos poco edificantes, pues sale a la luz alguna noticia que quiere comprometer a Podemos. No dejes que la verdad te estropee un buen reportaje contra los morados. Una cita de la pícara solterona, y no de primera plana de Wilder, como mucha gente cree. ¿Quién demonios va a leerse el segundo párrafo? Esa frase sí es de la película de Billy Wilder. ¿Quién diablos va a preguntarse si esa noticia es un nuevo bulo contra Podemos? Da igual que sea mentira, o que la justicia archive la causa al poco tiempo, calumnia, como decía el clásico, que algo queda. Un momento, ¿no mencionas el periódico? ¿Nos perdemos los laureles? Eso está en el segundo párrafo. ¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo? Que los papeles de Pandora descubren que Xavier García Albiol y otros ilustres patriotas españoles, además del presidente de Ecuador,
¿Tuvieron o tienen sociedades en paraísos fiscales? Pues no pasa nada. Llega un paisano desde Quito, acusa a la oposición de izquierda y de paso dice haber visto a Juan Carlos Monedero tomándose un café en Quito y ya tenemos la cortinita de humo para las tertulias de televisión para unos cuantos días. El día que pillaron a Monedero en el No, es que lo voy a contar ahora. Salamanca, Lo voy a contar ahora, tú, porque como nunca se ha contado, esa fotografía de Monedero se hizo en un restaurante donde estábamos comiendo a petición de un compañero periodista y un maestro del periodismo como es Raúl del Pozo, Juan Carlos Monedero y yo, es decir, dos periodistas comiendo con un político, con una fuente de información, que por cierto la comida la pagó Raúl del Pozo, pero como no eran, y también por cierto que estuvieron increpándonos durante toda la comida, desde la mesa de al lado, que hicieron esa fotografía. Pero quienes publicaron la fotografía eran plenamente conscientes de que si salíamos los tres no era noticia, porque los periodistas comemos con los políticos, ¿verdad? Pues entonces decidieron que solo sacaban la fotografía de Juan Carlos Monedero demostrando o intentando demostrar que comía en el barrio de Salamanca en un restaurante que al parecer no puede comer la gente de izquierda. Que el informe del Consorcio Internacional de Periodistas revela negocios ocultos del rey emérito. Que Corina Larsen, para evitar impuestos, pretendía que el emérito cobrara el 30% de los ingresos provenientes de un fondo de inversiones hispano-saudí. Pues no hay problema, recurrimos algo así avícola al Pollo Carvajal o remasterizamos viejos clásicos como la financiación ilegal, extranjera, terrible de Podemos. ¡Qué coincidencia! Que en plena tormenta por los papeles de Pandora, el juez García Castellón reabre una causa archivada contra Podemos en 2016. ¿Basada en qué? Basada en pruebas muy fehacientes, un dossier de prensa de la Brigada Política del PP y un par de fotocopias. Y todo porque un tal Pollo Carvajal dice que lo suyo ya no son fotocopias, que son documentos buenos. Y este detenido, que intenta evitar su extradición a Estados Unidos, dice que si le dan un poco de tiempo, va a aportar documentación contra Podemos y va a demostrar todos los teoremas matemáticos que estén todavía pendientes. Lógico que reclame tiempo, porque además el Photoshop lleva su trabajo, y si no, que se lo digan a ese otro mercenario, a Eduardo Inda. Me has dado con la cámara. Me has dado con la cámara y te voy a denunciar. Perdóname. Te voy a denunciar. Me has dado con la cámara. Mentiras y más mentiras y más mentiras, pero es que ya les da lo mismo, porque es verdad que les pagan por mentir y es verdad que escriben solo para que las derechas usen sus patrañas para intentar ocultar las suyas, pero es que además tienen unos lectores que lo que les interesa de verdad es leer solamente lo que quieren pensar. Y así resulta que tenemos una veintena de querellas e investigaciones contra Podemos archivadas en apenas 6 años. En muchos casos son las mismas querellas recocidas y recalentadas. La guerra mediática y judicial, el lawfare en inglés, nació en España prácticamente al mismo tiempo que el Partido Morado en 2014. Campañas de desgaste que han servido, además, para camuflar gravísimos casos de corrupción reales, provenientes del bipartidismo y nuestra sempiterna monarquía borbónica. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Tras una serie de escándalos que incluyeron un viaje con Corina Larsen a Botsuana, Juan Carlos I se vio obligado a abdicar un 8 de junio de 2014 en favor de su hijo, Felipe VI. Por aquellos tiempos, un nuevo partido republicano, nacido del 15M de las plazas y las calles, empezaba a crear serios dolores de cabeza al establishment. Y por tanto había que hundirlo, por lo civil o por lo penal. Y comenzaron con un tocayo del rey saliente apellidado Monedero, al que Manos Limpias y un tal Rodríguez Menéndez acusaron, sin ningún tipo de prueba, de fraude fiscal. La justicia, por supuesto, a ver qué iba a hacer, rechazó finalmente esas querellas. Se tomó sus 6 meses, pero los medios de la derecha tuvieron carnaza, la que necesitaban. Es verdad que el presidente de Manos Limpias terminó en la cárcel por estafador, igual que el otro abogado, conocido más por sus delitos que por sus victorias. Pero ¿quién quitaba a la gente de Podemos los telediarios, las portadas, las tertulias? Pues nadie. País que diría el genial Forges. Y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán. Y que ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. Abril de 2016. La Sala Segunda del Tribunal Supremo manifestó sobre el famoso y falso informe
PISA. Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Y decía lo siguiente: la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión. Más claro agua. ¿Creen ustedes que la gente de Ecuador que apoya al gobierno corrupto de la derecha va a aplicarse este principio? En fin, aquella campaña orquestada por la llamada Policía Patriótica de Mariano Rajoy sirvió para tapar los múltiples casos de corrupción del Partido Popular. Ese PP ya no existe. Cada vez que Bárcenas mostraba debilidad o que un juez llamaba a declarar a un alto cargo del Partido Popular, las portadas de los principales periódicos de España se llenaban de Venezuela y de Podemos, claro. Gürtel, Tandem, Kitchen, Púnica. Cada vez que la justicia o el Congreso llamaba a declarar a un alto cargo del PP, las tertulias de televisión desviaban la atención de sus espectadores hablando del malvado Pablo Iglesias, del temible Monedero, del taimado Echenique. Repito, todo esto años después de que el Tribunal Supremo dijera que el informe PISA era una burda mentira. Pero vamos a ver, si en España hay unos cuantos millones que votan a un partido que es el Partido Popular, sabiendo que han robado a manos llenas, ¿les va a importar que los periódicos que leen mientan? Es que el señor Inda no hace columnas de opinión con el tema de las granadinas ni el informe PISA. El señor Inda da noticias, ¿no? Se supone que da hechos. Y el señor Ferreras dijo ayer que, bueno, que él opinaba que eso era falso. No, es que esto no es una cuestión de opinión. O sea, si algo es negro, y si es blanco, es blanco. No opinas que es negro, pero es blanco. No. Mentiras ampliadas y reforzadas en los últimos años por un contable despedido, despechado y resentido. Por supuesto, como siempre, sin una sola prueba. Rumores. Un auténtico calvario judicial para los que son señalados sin posibilidad de defenderse, por una serie de denuncias por presuntas irregularidades otra vez en la financiación de Podemos. Vamos a ver, que aquí la única financiación que se ha demostrado ilegal fue la del PP y en sus tiempos flick y flow, pues cositas que hizo el Partido Socialista. Pero vamos, que ahora financiación de Podemos solamente existen en las mentes calentuyentas del PP, de Vox y de los medios afines que la han difundido hasta la saciedad. ¿Y resultado? Pues 6 querellas archivadas en el último año. ¿Les da acaso un mínimo de vergüenza de haber recalentado la misma comida, haber sido archivadas las querellas y seguir contándolas un día sí y otro también como si nada hubiera pasado? Bueno, si a sus lectores y a su audiencia les da lo mismo y ellos hacen caja, ¿cómo no te van a seguir dando de comer tanta mierda? Lo peor de todo, lo más indignante, es que mientras las portadas de los periódicos se llenaban de neuronas, de obras en la sede de Podemos, de presuntos sobresueldos, los ciudadanos y ciudadanas de este país seguían sin saber de qué hablaban Cospedal y Villarejo en la quinta planta del PP. ¿O por qué Esperanza Aguirre redujo 135 camas del hospital Puerta de Hierro? ¿O quién es M. Rajoy? Por cierto, lo bien que hubieran venido esas camas durante la pandemia, al margen de los 10 millones de euros que desaparecieron tras la privatización. ¿O es que creéis que mienten solamente por divertirse? ¿No será que mienten porque con las mentiras sus robos y sus fraudes y sus corrupciones son más sencillas? Es un palo verdaderamente muy relevante. Lo que es un palo es que Alberto Rodríguez, representante democrático de decenas de miles de canarios, tenga que dejar su escaño tras ser condenado sin base jurídica alguna. Alberto Rodríguez, el Rastas. Qué buena excusa para mandar a ocultar la información de los papeles de Pandora que vinculaban al rey Juan Carlos y a Corinna Larsen con paraísos fiscales. Las mismas fechas, distintos tratamientos. ¿Quién necesita conocer más datos sobre el que fue nuestro jefe del Estado durante casi 40 años? Y como dice Inda, cuando tienes invadido emocionalmente a una gran masa de gente, les puedes meter no una, tú le puedes meter 800.000 mentiras, que es lo que con mucha maestría él hace constantemente. Puedes mentir a la gente y convertir un grano de arena en una montaña, incluso inventarte el grano de arena, como lo que ha pasado con el caso supuestamente llamado Niñera, que hasta en el título manda bemoles. Horas y horas de televisión, ríos de tinta en portadas y páginas impares, que son las buenas.
porque la denunciante alegaba que alguien, no supo decir un nombre, le había dicho que Irene Montero usaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos. Menos mal que no le dijeron que Pablo Iglesias fue el responsable de la extinción de los dinosaurios, porque la de horas de investigación que le hubiera supuesto al Seprona. El denominado caso Niñera estalla días después, qué curioso, de que la Audiencia Nacional considerara probado que el PP pagó en negro la reforma de su sede central en la calle Génova. Esto en física se podría llamar acción-reacción. En democracia, judicializar la política. Recursos, esfuerzo y dinero públicos tirados a la basura con el único objetivo de manipular a la opinión pública. Por cierto, todo el caso Niñera es un billete de tren Madrid-Alicante de la jefa de gabinete de Irene Montero. Bueno, parecido a que le roben el teléfono a tu asesora y un juez te termine juzgando a ti por un delito inexistente y donde no hay víctima. Cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. El vicepresidente del Gobierno dice que hay que naturalizar las críticas a los periodistas y hay que naturalizar también los insultos a los periodistas. Manipulación informativa, calumnia, no es algo nuevo. Ya en las paredes de Roma la gente pintaba contra sus adversarios políticos o contra alguien con quien tenían algún tipo de animadversión. En 1787, el político anglo-irlandés Edmund Burke dijo aquello de que en el Parlamento inglés había 3 poderes y que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder. Y en España se han juntado políticos corruptos y ahí está, el PP condenado. Jueces corruptos y ahí está, por ejemplo, el juez Salvador Alba en la cárcel por querer meter él en la cárcel con sobornos a una jueza honrada de Podemos, a Victoria Rosell. Ahí están policías corruptos que se inventaban pruebas contra Podemos. Ahí están los comisarios Villarejo, Opino o Gago. Y también están ahí periodistas mentirosos y sin escrúpulos, muchos de ellos condenados por mentir. Ahí está Eduardo Inda, está Javier Negre, está Alfonso Rojo, está Jiménez Los Santos y una lista interminable de mercenarios. ¿Qué importa que Podemos no haya estado envuelta en ningún caso de corrupción? ¿Qué importa que nunca hayan podido demostrar las mentiras que se han vertido contra ellas? Es que no han dicho esos mismos periódicos, que son los mismos que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, que son los mismos que dijeron que los atentados de Atocha habían sido cosa de ETA, que son los mismos que dijeron que los atentados contra la sede de Podemos en Castellón habían sido obra de ellos mismos, aunque después, claro, se ha sabido que eran cuestiones de los nazis. Si es que son los mismos medios, ¿qué importa a esta gente que con las fuerzas de izquierda se pueda torsionar el Estado de Derecho y le corresponda a Podemos demostrar su inocencia y no a los que la acusan demostrar la culpabilidad? ¿Qué importa que hayan sido archivadas una veintena de querellas? ¿Qué importa que la práctica totalidad de los que acusan sean delincuentes, mercenarios, condenados por mentir o partidos políticos que obtienen rédito intentando colocar en el mismo saco de mierda donde ellos habitan a las demás fuerzas políticas? En definitiva, la gente que ha podrido el periodismo, ¿creéis que le van a importar todas estas mentiras? A ninguno les van a dar el Pulitzer por descubrir una corrupción del poder. Por eso, 80 de ellos estaban en nómina de Telefónica, como contó David Jiménez, el que fuera director del Mundo durante poco tiempo en su libro El Director. Lo que importa es que Podemos ha roto el bipartidismo. Hace que las eléctricas ganen menos abusando de los consumidores. Podemos dice que hay que tomarle la palabra al emérito para que la ley sea igual para todos. O Podemos quiere que las grandes empresas paguen impuestos al tiempo que señala, si es menester, a los jueces corruptos. Así que hay que disparar. Detrás hay una gran teoría. Como la izquierda no va a votar nunca a la derecha, hay que lograr que la izquierda crea que todos los políticos son iguales. Y así, aunque no vote a la derecha, tampoco vaya a votar a la izquierda y se resigne. O, en el mejor de los casos, vote a los de siempre. Además, si tienes un enemigo, aglutinas al grupo. Un reo de la Inquisición, al final, a quien hacer culpable de todo, aunque sean inocentes, ¿qué más les da? Porque su objetivo es muy claro, servir de tapadera a los fines del inquisidor. La regla de corazones
es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, una monarca infantil, colérica y despótica que tenía una auténtica fijación por cortar las cabezas de quienes la rodeaban. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! ¿A quién me recordará esa mirada? Algunos dicen que el personaje de Lewis Carroll era una caricatura de la reina Victoria. A mí me recuerda a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso, amigos, algunos sabemos que por amigos no los tiene. Mira, Rajoy en medio. No, esto es importante. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué Pero bueno, por favor, qué movimiento! ¿Esto qué es? ¿Qué cobra le acaba de hacer? Si al que la upó al trono le hace esto, ¿qué no hará con el resto de los mortales? ¿Qué pueden esperar los madrileños de una presidenta que evita cualquier gesto amable con quien confió en ella cuando no era más que la community manager del perro Pecas? Ayuso no sabe de lealtades ni tampoco de agradecimientos. Lo suyo es trepar y trepar, sin mirar atrás. Hoy es casado y si seguimos esa lógica de lealtades, le tendrá que tocar mañana a Miguel Ángel Rodríguez. Mira lo que le pasó al doctor Frankenstein con su criatura. Majestad, mis primeras palabras quiero que sean para trasladarle nuestra máxima lealtad desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Corona, a Su Majestad el Rey y a la forma del Estado elegida libremente por todos los españoles. Se ve que Ayuso no tuvo de profesora a Victoria Prego y no se enteró de los tejemanejes de Adolfo Suárez para meternos por la puerta de atrás al sucesor del caudillo. En fin, que como Ayuso vive en una corte que nada tiene que envidiar a los 7 reinos de Cersei Lannister, ella solo tiene que preocuparse por preguntar al espejito de signos. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Espejito, espejito, ¿quién es la más trumpista de este reino? Y la imagen de Rocío Monasterio le responderá: tú, mi señora. Pero tened cuidado, porque como no recortéis en servicios sociales, ahí estaremos los de Vox, bien españoles, para arañaros en nombre de España algún que otro escaño. Y así, entre discursos envenenados y cazadores de mordidas sin ningún escrúpulo, la presidenta aspirante emperatriz maquina cómo cortar la cabeza del líder de su partido. ¿Cómo acabará este cuento? ¿Conseguirá la cabeza de su amado Pablo? ¿Terminará pactando con el enanito gruñón que habita en el Palacio de Correos? Lo único cierto es que los madrileños ni serán felices ni comerán perdices. Y luego dicen que los que sacrificaban víctimas humanas eran los aztecas, y os lo digo desde México. Ayuso aquí iría con los gringos. Hasta la semana que viene, desobedientes, ya en casita. Nos vemos.